Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas nuevamente bienvenido al curso Fundamentos de Sistemas Operativos. Seguimos viendo la planificación del CPU y hago referencia al capítulo 6 del libro de texto de Silberschatz y Galvin. Lo que vamos a ver a continuación es planificación SMP. ¿Qué significa SMP? Significa Shared Memory Processors, es decir, procesadores que están en un ambiente de memoria compartida. Esto puede ser la tarjeta madre de una computadora que tenga dos o más procesadores, o puede ser un procesador multicore donde cada core o cada núcleo equivale a un procesador y todos pueden ver la misma memoria. Es decir, estamos hablando de procesadores que todos pueden ver y compartir memoria. Vamos a hablar del planificador SMP en Linux. Vamos a hablar principalmente, inicialmente, con las políticas de planificación. Luego la distribución de procesos entre CPUs en Linux 2.4 y cómo se hace esto mismo en Linux 2.6 y versiones posteriores. Me refiero a versiones del kernel. Vamos a hablar principalmente, o vamos a hablar inicialmente, de las políticas. Y la primera es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pues es que ningún CPU debe estar ocioso cuando hay trabajo. Es decir, hay trabajo que hacer, no puedes estar sin hacer nada. Tienes que ponerte a trabajar, tienes que tomar un proceso, un trabajo y ejecutarlo. Segundo, la escalabilidad. ¿A qué se refiere esto? Es que si ya funciona con dos procesadores, pues que fácilmente esto puede escalar a funcionar con 4 o con 8 o con más procesadores. Es decir, un trabajo mínimo para que esto vaya funcionando con más procesos y procesadores. Y finalmente la afinidad. La afinidad se refiere a que los procesos o tareas deben de estar en un CPU para mantener la caché. Y ahorita vamos a ver esto en la planificación SMP Linux 2.4 y versiones previas. Lo primero es que esto es muy similar al de un sistema con un CPU donde hay una cola de listos, solo que aquí hay dos o más procesadores y cada procesador pues va a tener su función schedule. Aquí está la cola de listos compartida, donde en un momento dado se le permite solamente a uno de los CPUs sacar un proceso de ahí. Es decir, no podemos permitir que los dos procesadores en este ejemplo accedan a esta cola al mismo tiempo. Y la función schedule, cada CPU está ejecutando una función schedule, que esta función se hace cargo del balanceo de carga antes del cambio de contexto. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tengo los procesos A, B y C. Vemos como, por ejemplo, ninguno de los procesadores estaba ejecutando nada. Se ejecutó schedule y eso hizo que el proceso A se cargara en el CPU 1 y el proceso B en el CPU 2. Aquí vimos, por ejemplo, o podemos ver cómo la caché del procesador 1 se está cargando con instrucciones y datos del proceso A, la caché del procesador 2 con instrucciones y datos del proceso B. Ok, ahora ¿qué ocurre? Pues termina el cuánto de tiempo para ambos procesos. Ambos regresan a la cola de listos. Entre el proceso C al CPU 1 empieza a ejecutarse y empieza a cargar la caché con instrucciones y datos de este proceso. Y ya, ahora se va al procesador 2 y ahora empieza a cargar instrucciones y datos en la caché de este procesador. Pero ahora resulta que sale C y B entra, pero ahora entra al procesador 1 y ahora la caché pues empieza a cargar con datos e instrucciones del proceso B. ¿De acuerdo? Ahora sale A y C, se ejecuta en el procesador 2 y empieza a cargar la caché con datos e instrucciones de este proceso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues como pudimos ver, las tareas pueden ir de un CPU a otro CPU y no se utilizan los beneficios de la memoria caché. ¿Por qué? Porque un proceso empieza llenando la caché de un CPU con datos e instrucciones de este proceso, pero después este proceso sale y probablemente cuando regrese
regresa y se empieza a ejecutar ahora en otro procesador, donde no tenía nada de sus instrucciones ni datos en la caché de ese procesador. Entonces, pues bueno, este es un problema. Vamos a ver cómo se hace ahora esto en Linux 2.6. Aquí vamos a ver que vamos a tener una cola de listos para cada procesador. ¿De acuerdo? En esa cola de listos van a estar los procesos que se están ejecutando en ese procesador. Por ejemplo, aquí tenemos A y C en el procesador 1 y B en el procesador 2. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Mantener la afinidad, es decir, tratar de evitar que los procesos estén ejecutándose en diferentes CPUs. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos un load balancer o un balanceador de carga y este se invoca si un CPU está ocioso cada, ya sea de 1 a 10 milisegundos, y si ninguno de los CPUs está ocioso, entonces este se invoca cada 250 milisegundos para hacer un rebalanceo de carga. Ok, vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos A y C y aquí tenemos B. Pasan a ejecución al procesador 1 y B pasa a ejecución al procesador 2. Cuando termina su rebanada de tiempo o quantum, como le llamamos, vemos que A y B pasan a la cola de expirados para volver a meterse a la cola de activos. Y aquí B, pues, entró al principio o al frente de la cola de activos y pasó rápidamente al procesador. ¿Por qué? Pues porque el procesador no estaba haciendo nada. Es decir, no estás haciendo nada, tienes que tomar un trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver qué pasa. Termina el cuánto de tiempo de C y pasa, en este caso, primero a la cola de expirados y A pasa a ejecución. Pero B finaliza. Esto hace que se active el load balancer y entonces mueve el proceso C al procesador 1. ¿Por qué? Porque el procesador 1 quedó libre al haber terminado B y de esta manera C pasa al procesador 1. ¿De acuerdo? Y de esta manera pues se mantiene el balanceo de carga. Es decir, todos los procesadores están trabajando por igual. Ok, con estas políticas de planificación en Linux 2.6 se examina la cola de listos con más procesos y se pregunta, ¿hay tareas migrables en el arreglo de expiradas? Si no, entonces vamos a examinar el arreglo de activos. Es decir, primero voy a examinar aquí, a ver si hay procesos que están expirados y los podemos mover. Y si no, buscamos en la cola de activos. Una tarea cuando es migrable, cuando se le permite correr en otro CPU, principalmente cuando no es caché hot. ¿Qué significa caché hot? Un proceso se dice que es caché hot cuando ya está utilizando o tiene muchos de sus datos o instrucciones en la caché de un procesador. Entonces, ¿qué sucede cuando un proceso es caché hot? Pues no vale la pena moverlo, porque si lo movemos, pues prácticamente vamos a desperdiciar la caché que ya está en ese procesador. Otro punto interesante, pues es que una tarea es migrable cuando no está en ejecución en ese momento. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, pues a continuación las resolvemos.